Ok, ya nada más estoy esperando que den las 8 para poder iniciar. Claro, Buenas gracias. noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué, mijo? ¿Qué, mijo? ¿Viniste por algo? Buenas noches, mi nombre es Reina Laura Rodríguez Navarro. Buenas noches, compañeros, asesor, buenas noches. Buenas noches, Reina. Buenas noches, mi nombre es Diana Valadez. Buenas noches, asesor. Buenas noches. Ahorita al final descargo la lista de asistencia. Sí. ¿Sí pueden ver la presentación que está? Sí, asesor. Sí se ve. Ok, muy bien. Bueno, los niños de la, pues sí, los niños de la escuela lo hacen, ¿verdad? Ok, ya son las 8. Buenas noches, vamos a iniciar. Traten de silenciar su micrófono para poder iniciar. Cuando tengan alguna duda, pues lo habilitan. El día de hoy vamos a ver... ahí voy. Ya les acabo de desactivar el audio. Cualquier duda, pues lo habilitan. Vamos a iniciar el día de hoy. Vamos a ver dos leyes. La que está aquí arriba, donde está la flecha, se llama ley de Ohms. Y la que está aquí abajo le llamo la ley de Watts. ¿Sí? Esas dos leyes, la ley de Ohms y la ley de Watts, lo vamos a estar utilizando para la actividad integradora 2, la 4, la 6 y el proyecto integrador. Yo por eso les decía que las actividades que vamos a ver en esta semana son clave porque prácticamente son las leyes que vamos a estar viendo casi a lo largo de las 4 semanas. En las varias de las actividades se representan. Entonces, vamos a estar viendo estas dos leyes. Si nos damos cuenta, por ejemplo, la ley de Watts y la ley de Ohms son muy parecidas. La única diferencia es que la ley de Watts, esta es la ley de Ohms, donde está la flecha, no tiene la P de potencia, pero si nos damos cuenta, la ley de Watts tiene la letra I de intensidad de corriente, tiene la letra V de voltaje y tiene la letra R de resistencia. Entonces, la ley de Watts, en teoría, debería de ser un poquito más difícil que la ley de Ohms, pero las dos leyes son muy sencillas de aplicar. Las operaciones que vamos a hacer el día de hoy son muy sencillas. O sea, lo que vimos el miércoles sí está un poquito más pesado porque estamos haciendo operaciones con notación científica, pero el día de hoy las operaciones en la calculadora van a ser muy sencillas. Va a ser más rápido la actividad integradora del día de hoy. Circuito eléctrico. Todo lo que es la ley de Ohms y la ley de Watts, pues tenemos generador, tenemos un receptor, tenemos un conductor, tenemos un interruptor. Todo lo que pasa una secuencia eléctrica, pues trabaja bajo el principio de la ley de Ohms y la ley de Watts. Vamos a empezar con la ley de Watts. Dense cuenta, estas tres fórmulas las vamos a estar utilizando. Sobre todo la primera es la que más se utiliza. Sí, la primera es la que más se utiliza, pero podemos utilizar la segunda y la tercera. Dense cuenta, la ley de Watts, estas letras y las unidades de medida, sí nos los tenemos prácticamente que ir aprendiendo. Yo cada vez que resolvamos un problema siempre les voy a decir cuál es la unidad de medida para que ustedes me vayan diciendo. Por ejemplo, la letra P, que lo tengo en verde aquí, es potencia. Y la unidad de medida es watts. De repente, por ejemplo, nosotros lo encontramos como vatios, ¿sí? Lo encontramos como vatios o watts. Cualquiera de las dos maneras es correcta. Vatios o watts es correcto. Luego sigue la letra V.
La letra V es voltaje y es volts. Sí, la letra V es voltaje y es volts. La letra I es intensidad de corriente y la unidad de medida es amperes. La letra I de repente no aparece como intensidad de corriente, nada más le ponen corriente y cada vez que le pongan corriente, nosotros tenemos que decir que es amperes. La intensidad de corriente, su unidad de medida son amperes. Y luego sigue la resistencia, que es la letra R. La resistencia es ohms, ¿sí? Prácticamente por eso les decía que el voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia se utilizan para la ley de ohms y la diferencia a la ley de watts es que la ley de watts tiene potencia. Dense cuenta de algo. Por ejemplo, si a mí me da voltaje y me da intensidad de corriente, yo voy a utilizar la primera fórmula. Si a mí me da resistencia y me da intensidad de corriente, yo voy a utilizar esta segunda fórmula. Si me da voltaje y me da resistencia, pues voy a utilizar esta fórmula. Entonces, dependiendo de lo que me vaya a dar, es la fórmula que voy a usar. Esas tres fórmulas sí los vamos a estar utilizando. ¿Dudas hasta aquí? ¿No? ¿No hay dudas? Ninguna, Profesor. ninguna. Ok, entonces vamos avanzando. Primer problema. El primer problema lo voy a hacer yo, ¿sí? Dense cuenta, lo primero que les he dicho que tenemos que tener, y les había dicho, es datos, ¿sí? Mi tablita de datos. Ya teniendo mi tablita de datos, yo ya escojo cuál es la fórmula que voy a utilizar. Por ejemplo, como estamos con la ley de watts, la ley de watts puede tener potencia, puede tener voltaje, puede tener intensidad de corriente y puede tener resistencia. Son las cuatro letras que puede tener. Entonces voy leyendo el problema y después de leer el problema voy colocando los datos para poder resolverlo. Por ejemplo, dice determinar la potencia. Me dice que determinar la potencia, que no conozco la potencia. Entonces aquí le pongo el signo de interrogación. De un aparato, si el voltaje es de 120 volts. El voltaje es de 120 volts. Con una resistencia de 20 ohms. Entonces, aquí me está dando resistencia, voltaje y quiero encontrar potencia. Tengo tres fórmulas. Tengo esta, la que estoy señalando, que es la primera. Esta es la segunda y esta es la tercera. ¿Qué fórmula es la que voy a agarrar para encontrar la potencia? Si conozco voltaje y conozco resistencia. ¿La primera, la segunda o la tercera? La segunda. No, La primera, no, César. La primera. no, la tercera. Es la La tercera, tercera ¿verdad? Porque me se va a igual, buscar la R potencia. por intensidad al cuadrado. Ahí está. Dense cuenta, ¿por qué la tercera? Ahí va. Yo dije que tenía que tener voltaje. A lo mejor porque lo vieron que está al cuadrado se confundieron, pero yo tengo que tener voltaje. Si el voltaje. La letra B es 120, pero ojo, la fórmula me dice que lo voy a elevar al cuadrado. Y la letra R es 20. Entonces aquí voy a sustituir los valores. Ahí viene la fórmula. Aquí voy a poner 120. ¿Es en el de arriba? Te voy a poner la unidad de medida, ¿sí? Entre la resistencia que es 20. Alguien dijo que era el de arriba, no entendí. Ese problema dijo que era el tercero, ¿verdad? ¿Cómo? El problema estamos utilizando, me dio los datos y de acuerdo a los datos, yo escojo la tercera fórmula, ¿sí? Ah, sí, claro. Esta es la tercera fórmula que estoy agarrando. Dependiendo de los datos, por ejemplo, si me hubiera dado voltaje y intensidad de corriente, pues ¿cuál fórmula utilizo? Pues la primera, porque tiene voltaje, tiene intensidad de corriente y yo voy a encontrar potencia. Entonces, dependiendo de lo que me dé, es la fórmula que voy a utilizar. ¿Dudas? Bueno, sí, yo lo identifiqué porque
lo dice el problema, determina la potencia y la incógnita es la potencia. Por eso, lo que sí me queda la duda, porque la tercera, porque la potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia, ¿verdad? Ajá. Oh, sí, sí. Sí. Sí, sí. Y ahí es donde se va a determinar cuánto voltaje entre la resistencia. Y ahí ya nos va a dar la potencia. Determinar es la correcto. potencia, si el voltaje Ahí, es 120. ahí lo que van a hacer ahorita es eleven 120 al cuadrado. Dígame cuánto les da 120 al cuadrado. Lo vamos a hacer por partes. 120 al cuadrado, ¿cuánto les da? ¿Cómo se hace la operación? 14,400. Es correcto, 14,400. ¿Sí? 14,400. 120 elévenlo al cuadrado, 14,400. les va a dar 14,400. Esa es una operación muy sencilla, se supone que esa sí la deben de saber hacer. La de operación con notación científica, ahí sí está más complicada. Sí, es correcto. Para más rápido, yo multipliqué pues 120 por 120. Es correcto, también se puede multiplicar 120 por 120, pero por ejemplo, estas calculadoras Ajá, tiene uno que dice x al cuadrado y le ponen, por ejemplo, 120, le dan a ese y les va a dar al cuadrado. sí, que es XY, ¿verdad? En algunos casos viene XY. En mi calculadora viene x al cuadrado. Sí, bueno, en mi caso dice XY, pero ¿Sí está como bien? pues ya sabemos que al cuadrado es multiplicar la misma cantidad por sí misma. Es correcto, lo puedes multiplicar por sí mismo y te va a dar al cuadrado. ¿Dudas de cómo salió ese 14,400? No, ninguna No, duda. todavía ninguna. ¿Todo bien? Ok, dense cuenta de algo. Ahora divídanlo entre 20. ¿Cuánto les da? 720. 720. Ok, 720. la unidad de medida de la potencia, ¿qué es? 720. La unidad de medida, la unidad de medida de la potencia es... 720. No, 700. Watts. watts. Ah, ya. Watts. La Watts. unidad de medida es watts. Entonces, la potencia es 720 watts. ¿Sí? Ah, ya. ¿Dudas Sí, ya entendí. de cómo llegamos a ese resultado? Estuvo facilito en comparación con lo del... Ah, no, pues le digo, la actividad de la actividad integradora 2 está muy sencilla. ¿Sí? Está muy, muy sencilla. Nada más que hay algunos que están cometiendo un error. Ahorita les quiero decir cuál es el error que cometen comúnmente en la actividad integradora 2. ¿Dudas de cómo encontrar la potencia? Yo no entendí de dónde sale el 14,400, asesor. ¿Quién no lo entendió? Refugio Zavala. Refugio, ¿sí has utilizado calculadora? Sí, de hecho tengo ahorita la calculadora de Google, pero Ok. no entendí. Ahí voy. Las actividades ya pueden ver cierra el micrófono. ¿Ya pueden ver la calculadora de Google? Sí. Ok. Dense cuenta, yo le pongo, dijimos que era 120, ¿sí? 120, le pongo, aquí está, 120. Y aquí, esta tecla, la calculadora de Google, tiene X a la Y. ¿Sí? Le oprimo aquí, le voy a dar clic y aquí se me aparece un cuadrado, aquí un cuadradito, dense cuenta, ahí donde está la flecha hay un cuadrado. Le pongo 2 porque me dice que es 120 al cuadrado y le doy igual y me da 14,400. ¿Sí, Refugio? Sí, asesor, ahora sí, ya me salió los 14,400. Ok, y luego lo divides entre 20 y te va a dar 720 watts.
Sí, asesor, ya está correcto. Ok. ¿Alguien? Una pregunta. Dime. Sí, el watts, ¿de dónde lo salió? ¿De dónde salió? Watts. La potencia, la potencia, Liliana, su unidad de medida es watts. Ah, oh, sí, sí, claro, ya entendí, sí. Acuérdense que aquí les puse esto. Dense cuenta, ahí va. Aquí les puse la potencia es watts. Sí, Voltaje es volts. Intensidad de corriente es amperes. Resistencia es ohms. De aquí sale cada una. La potencia, su unidad de medida es watts. ¿Sí? sí, claro. Ok. Entonces, ya encontramos la potencia aquí de 720. Ok. Quiero que lo intenten hacer ustedes. Acuérdense, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Datos, ¿va? Primero coloquen sus datos y los datos lo van a sacar del problema. Y aquí, nada más les voy a ayudar con esta parte. Quiero ver si ya la entendieron, si no, yo ahorita lo hago, no se preocupen. Voy a tener 4 letras, posiblemente 4 letras. Potencia, voltaje, intensidad de corriente y resistencia. Ahora sí, vayan leyendo y le van poniendo ahí qué datos tenemos y escogen después. Ya cuando tengan la tabla de datos van a escoger cuál es la fórmula que van a utilizar. Determinar la potencia de la fase 30 ohms. Conociendo. Determinar la potencia si la resistencia es de 30 y la intensidad de corriente es de 4. Conociendo la resistencia eléctrica y corriente. ¿Es la segunda fórmula? Conocemos la resistencia y conocemos, es correcto, la segunda fórmula. Muy bien. Conociendo de O sea, tenemos la intensidad de corriente y la Ajá. resistencia. Entonces vamos a ocupar la fórmula 2. Es correcto. determinar la potencia si la resistencia es de 30. Resistencia es de 30. ¿Cuánto les da la potencia? M 480. 30. ¿Quién dijo el resultado? No vi. Diana. Ok, muy bien, Diana. Ahorita lo vamos a comparar con alguien más. Alguien más que encuentre el resultado de la potencia. 30 entre 4. Si no lo pueden hacer, no se preocupen, yo les he dicho. Yo prefiero que se equivoquen aquí a cuando estén solitos. 480. Ok, ¿quién dijo 480? Laura. Ok, muy bien, Laura, pues te da el mismo resultado que había dado Diana. Entonces significa que están bien. Eso es bueno. Igual a mí me da 480, Federico Baeza. Ok, muy bien, Federico. Igual 480 me da igual a mí. Sí, a mí también me da 480, sí. Muy bien, ya le entendieron. Yo lo que quiero es que ustedes entiendan, yo por eso les he dicho, que necesitamos fórmulas. Si yo tengo la fórmula y tengo mi tabla de datos, yo ya voy a poder saber qué es lo que tengo que hacer. Eso es lo primero que yo quiero que entiendan, de que ya tenemos todo definido, ¿sí? Es cuestión nada más de entender y comprender qué es lo que tenemos que hacer. Y ya veo que ya la entendieron. Dense cuenta, aquí me dice determinar la potencia. El problema me está diciendo que voy a encontrar potencia. Entonces, no la conozco. De un aparato, sí, la resistencia es la letra R, es 30 ohms. ¿Sí? Y la intensidad de corriente es 4 amperes. Ahí está. Ya tengo potencia, ya tengo I y tengo R, ¿va? Entonces, lo que habían dicho es la segunda fórmula. Es la que voy a agarrar y le voy a meter los datos que ya conocemos. Resistencia es 30 ohms.
Y la intensidad de corriente, que es la letra I, me dice que son 4 amperes, pero está elevado al cuadrado. Para resolver yo primero, como ustedes quieran, ¿va? Pero primero le pueden poner 4 al cuadrado es 4 por 4, 16. Y lo que nos da, lo multiplicamos por 30. Entonces, 16 por 30 me va a dar 480. Acuérdense, es watts. ¿Dudas de cómo encontrar la potencia? No, ninguna. Dudas. Ninguna duda. asesor. Ok, vamos bien entonces. ¿Sí? Sí. Ok, ya le van entendiendo. Ok, igual, encuentren la potencia. Encuentren lo que me pide. Determinar la potencia de un aparato si el voltaje es de 50 watts y la intensidad de corriente es de 5 watts. Datos. Potencia B. R. 250, ¿verdad? Porque es volts por intensidad. Es 50 por 5. Determinar Muy bien, cuánto es Federico. es volt. ¿Cuál es la unidad de Es la medida? primera fórmula. T ¿Cuál es es la igual a unidad de D por medida de la Primera potencia? fórmula. 50 volt potencia. 50. Acuérdense, ahora hay que aprender a decir que son 250 watts. 50 watts. Eso ¿Sí? es lo que me falta. Y la intensidad de corriente. No de pasa 5 nada, van bien porque ya le entendieron y eso es lo que necesito que ustedes comprendan. volts. ¿Cuánto era? Claro, donde me cruzo todavía es en las fórmulas. Pero ahorita sí lo entendí 250 watts. 250. por intensidad. 250 watts. Serían 250 watts. 250 watts. 250 watts. Muy bien, ya lo encontraron. Ok, ahí va. Dense cuenta, dice, determinar la potencia, ¿va? Siempre tenemos que ver qué es lo que nos piden. Ahorita les voy a cambiar el problema. Dice, de un aparato si el voltaje es de 50 volts. Sí, es 50 volts. Voltaje 50 Ahí volts. les avisamos cuando ya lleguen. Y dejen desactivo el micrófono. Sí. Estamos escuchando conversaciones que no debemos. Y luego ya 50 volts y la intensidad de corriente, que es la letra I, son 5 amperes. Entonces, yo quiero encontrar potencia, tengo voltaje, tengo intensidad de corriente, utilizo la primera fórmula. Prácticamente esta fórmula es la que más van a utilizar a lo largo de las 4 semanas. Es la que más utilizamos. 50 volts y lo voy a multiplicar por 5 amperes y esto es igual a 250 watts. Ok, duda. No, No, todo ninguna, claro, ninguna. asesor. Ok, Claro. Muy bien, ahorita, profe. más al ratito nos Todo vamos a bien. ir. Les voy a explicar la actividad integradora. Les voy a ir diciendo qué es lo que va pidiendo para que vayan relacionando lo que hicimos, lo que estamos haciendo con lo que nos pide la actividad. Dense cuenta, ok, quería llegar a este problema. Este lo voy a resolver yo, ¿sí? Porque aquí quiero, esto que les voy a enseñar ahorita también se utiliza mucho, demasiado. Esta fórmula la vamos a utilizar mucho. En 2 actividades se utiliza mucho. Es potencia, es voltaje, es intensidad de corriente, es intensidad de corriente y es resistencia. Ahorita lo voy a hacer más grande. Dense cuenta. Dice determinar aquí no me dice determinar la potencia, aquí me dice determinar la intensidad de corriente. Ahora que desconozco la letra P, la V, la I o la R. La I. Es correcto, la I. La I es la que no conozco. Ahí está. La I. Ya desconozco la letra I. Y luego dice, de un aparato, si el voltaje es de 50 volts. 50 volts. Y luego me dice, y la potencia
es de 500 watts. Dense cuenta, ahora me está dando potencia. Entonces lo voy a colocar en la letra P porque es potencia. Siempre tenemos que saber qué unidad de medida va en cada letra para que nosotros nada más lo acomodemos en el problema. No tengo una fórmula para encontrar la letra I. Entonces, de estas tres fórmulas que tengo, yo tengo que buscar una que tenga la letra P, la que tenga la letra V y la que tenga la letra I. ¿Cuál fórmula tiene esas tres letras? La última. La primera, segunda. la última. Y vamos a despejar ahí para que nos haga el resultado, ¿no? Es correcto, es la primera. La primera. Y la primera la vamos a despejar. Y el resultado sale 10 amperes. Es correcto. Dense cuenta, aquí le voy a meter una fórmula. Acuérdense lo que les he dicho, si a ustedes se les dificulta mucho hacer las fórmulas en la computadora, lo pueden hacer a mano, nada más que sea lo más claro que se pueda y listo. Dense cuenta, voy a dejarla ahí solita. Si la V está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Si está multiplicando, es correcto. Están dividiendo. Pasa dividiendo, entonces ahí está. Dividiendo. Ya tengo despejada la letra I. Me quedo del lado derecho. Yo siempre les he dicho, estamos acostumbrados a que siempre es del lado izquierdo. No pasa nada. Pero como estamos acostumbrados que es del lado izquierdo, nada más lo que voy a hacer es cambiarla de posición. Y ahí está. ¿Por qué? Porque lo que yo voy a encontrar es la letra I. Si está del lado izquierdo, del lado derecho, no pasa nada. Esta fórmula la voy a dejar aquí porque esa la vamos a ocupar más adelante. Dense cuenta, me dice que la potencia es de 500 watts. Entonces la letra P es 500 watts. Y la letra V son 50 volts. Ok. Y 500 entre 50, me habían dicho que es 10. 10. Y acuérdense, la unidad de medida de la letra I es amperes. Watts. ¿Sí? Amperes. No, la letra I es amperes. Ok. Micaela, ¿querías decir algo? No, ya no. Ok, Es correcto, también ahí hay que recordarse de qué determina cada letra. es Porque correcto. hay amperes. Dense cuenta, de la ley de Watts y de la ley de Ohm, sí acuérdense. ¿Por qué? Porque esas dos leyes que vamos a ver el día de hoy, lo vamos a utilizar en la actividad integradora 4, en la 6 y en el proyecto integrador. Por eso, la ley de Watts y la ley de Ohm, sí apréndanse que la P es potencia y es Watts. La V es volts y es volts. La I es intensidad de corriente y es amperes. Y la R es resistencia y es ohms. ¿Sí? Ok. Ya supimos cómo sacamos los 10 amperes, ¿va? Sí, ya. Ok. Sí. Esta fórmula la van a utilizar para la actividad integradora. Por eso se las quise mostrar, para que la vieran. Ahorita vamos a hacer un ejemplo más adelante. Ok. Dense cuenta. Estos 10 amperes, cuando ustedes encuentren la I en la actividad, se van a ir a una tabla. Es esta tabla. ¿Sí? Esta tabla es diferente a la tabla que ustedes tienen en el proyecto integrador. Es diferente. Ahorita como quiera se los voy a mostrar. ¿Qué significa? Que la intensidad de corriente que tengo en mi casa es de 10 amperes. ¿Sí? Sí, yo me voy a la tabla de estos calibres. El calibre más pequeño es más barato, pero no tiene tanto amperaje. Por ejemplo, el calibre 12 aguanta hasta 20 amperes. El calibre 10 es más caro, pero aguanta hasta 30 amperes. ¿Qué tengo que elegir yo? Un cable que soporte mi instalación eléctrica, pero que no sea tan caro. Por ejemplo, si a mí me dio la letra I, la intensidad de corriente me da 10 amperes, ¿qué calibre me recomiendas? El 12. El Porque 20 amperes. el calibre 12, El 12. porque El calibre 12. Calibre 12. soporta, sí, ahí voy, espérame. El calibre Calibre 12 porque soporta 20 amperes.
¿Sí? Delantero mexicano. Entonces, dense cuenta de algo. Una jugada como esa, una jugada Ustedes me pueden decir, ¿sabes qué? Yo quiero te aconsejo el calibre 10 porque soporta hasta 30 amperes. Sí, sí lo soporta, pero te va a salir más caro la instalación eléctrica. ¿Sí? Liliana, Asesor, una disculpa, es que no se le escucha por el sonido que está. ya voy a silenciar los micrófonos. Valiente que trató de conseguir. Traten de mantener apagados los micrófonos. Con el cabezazo flor. Ok, ya les acabo de desactivar el micrófono. Dense cuenta. Entonces, el calibre, tú puedes decir, yo te aconsejo el calibre 10 porque aguanta hasta 30 amperes, sí, pero la instalación me va a salir muy cara, ¿sí? Entonces, ¿cuál recomiendo? El 12 porque soporta hasta 20 amperes y mi instalación eléctrica nada más tiene 10 amperes. Entonces, hasta ahí, ¿quién tiene dudas? Ningún asesor. Ningún asesor. Ok, No. hagan de cuenta que cuando ustedes buscan la I en la actividad, les dio 31. ¿Qué calibre me recomiendan para mi instalación eléctrica que no me salga tan caro, pero que tampoco se me queme la instalación eléctrica? El 8. El 8. Ahí sí el 10. El 8. El 10, le recomiendo el 10. 10. Yo digo que el 10. El 8. El 10. El 8. El 10. 10. Dense da cuenta. Ahí va. Es el calibre 8, porque el calibre 8 soporta 40 amperes. Si ustedes escogen el calibre 10 soporta 30 amperes, pero mi amperaje es de 31. ¿Qué significa que se me va a quemar la casa? ¿Sí? Se me va a quemar la casa. ¿Por qué? Porque el calibre 10 soporta hasta 30 amperes y yo tengo 31. Aunque sea uno, un poquito arriba, se me va a quemar la casa. Porque era 1. El amperaje, una duda. El amperaje del cable es su máximo. Es su Digamos, máximo. el calibre 10, su máximo es 30. Es correcto, es lo máximo que puede soportar. Entonces, si yo tengo 31, la casa se me va a quemar. Sí, ya entendí. Gracias. Dense cuenta, a mí me ha pasado, por ejemplo, con la lavadora. De repente utilizo un cable, una extensión, porque me acomodo la lavadora lejos. Y conforme pasa el tiempo, el cable se quema. ¿Por qué? Porque la lavadora tiene mucho mayor amperaje que el cable que utilizamos. Por eso se llega a quemar, porque no soporta el amperaje de la lavadora. No sé si les ha pasado, pero a mí es común que de repente se me quema. Sí. Sí, a mí me ha pasado. Me pasó. Se empieza a bajar la luz también. ¿Cómo empieza a bajar la luz? Sí. Bloqueé un cable del 10 y era una extensión del 10, pero conecté el clima y sí se me achicharró. Sí, porque no soporta. Eso es lo que van a escoger ahí, un calibre que soporte, pero que no salga tan caro, porque por ejemplo, yo les puedo decir, yo recomiendo el calibre 6 porque aguanta hasta 55, sí, pero el calibre 6 me va a salir muy caro, demasiado caro. Entonces yo tengo que buscar un calibre que sea barato, pero que me soporte mi instalación, ¿no? Así es, lo ideal más que nada. Eso es lo que van a hacer en la actividad. ¿Dudas? Con ese punto. No, ninguna asesor. Ninguna. Okay. No, claro. Dense cuenta, ya vamos avanzando. ¿Por qué les pongo este problema? ¿Por qué se los pongo? Dense cuenta. Ahorita me voy a ir a la actividad integradora, porque aquí, por lo regular, siempre nos confundimos. Dense cuenta de algo. Cuando a mí me dice un problema, quiero que sumes todas las resistencias. La resistencia, esta es la letra omega. La letra omega significa ohms. Y es la letra R. Por ejemplo, esto también lo van a hacer, ahorita lo vamos a hacer, vamos a irnos a la actividad integradora, porque aquí también se confunden. Si me dice sumar la resistencia total, de repente, por ejemplo, hay gente que hace esto, 100 más 3.3 más 4.7 más 12. 100. Y ahí ya estoy mal.
¿Por qué? Porque el 12 12 voltios. es voltios y no me está pidiendo que yo sume los voltios, me está diciendo que es pura resistencia. Entonces, Sí. le quito el volts y ya nada más sumo esto y me va a dar 3.3 más 4.7, me va a dar 108. 108 ohms, ¿sí? 4.7. Ok. Me voy a ir tantito a la actividad para explicarles por qué les puse eso. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Es la actividad integradora 2, ahorita la voy a compartir. Y yo saqué 180. 4.7. Ok, ¿ya la pueden ver? Sí. Sí, Ok. sí, ya se ve. Sí, Ya se ve. La actividad Sí, integradora asesor. 2 se llama la física de los electrodomésticos. Dense cuenta. Le voy a... Ok, ahí está. Dense cuenta. Aquí me va a dar cómo lo realizaré. Dice, resuelve los problemas siguientes. Dice, en una habitación quiero colocar una instalación eléctrica que soporte funcionando simultáneamente 2 focos LED. ¿Sí? Dense cuenta. La letra W significa watts. Aquí viene el primer error. ¿Cuántos focos me dice que tengo? 2. Entonces, Dos focos. ¿cuántos watts voy a tener en 2 focos? 24. 4. Es 24. correcto. 24. 24. ¿Sí? ¿Por qué les digo esto? Porque siempre me toman en cuenta solamente un foco y le ponen 12 y automáticamente todo el problema va a estar mal. ¿Sí? Porque me dicen, es que no se entiende. Le dije, sí se entiende, pero por eso les estoy diciendo ahorita. Son 2 focos LED, ¿sí? Una plancha de 1200 watts. La letra W significa watts. Ajá. Un televisor de 180 watts y un ventilador de 80 watts. Es una Y luego suma. me dice, considera que el voltaje de la instalación es 127 volts. En el 1.1 me dice que dice, ¿cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? ¿Qué vamos a hacer? Suma. Es correcto. Pero cuando me lo suman este. Y ese no lo puedo sumar. ¿Por qué no lo puedo sumar? No. ¿Por qué no lo puedo Porque Es lo sumar? que tiene la Porque resistencia. es el voltaje del cable. Es Sí, el es voltaje. Es ¿Sí? que realmente me dice, bueno, Entonces, eso no lo sumo, porque ese es el voltaje. ¿Sí? Ahí no hay dudas, ¿va? No. No, No, Ok. ninguna. En este caso, no voy a calcular la potencia porque ya me la está dando. Me está dando los datos en potencia y lo único que voy a hacer es sumar, porque aquí dice, ¿cuál es la potencia total de todos los aparatos funcionando al mismo tiempo? Y luego me dice, en el 1.2, ¿cuál es la corriente total? Aquí me dice, ¿cuál es la corriente total? ¿Qué voy a buscar? ¿La letra I, la P o la V? La I. Es correcto, es la I. Acuérdense lo que les dije hace rato. De es que la repente, Intensidad de corriente. de repente no dice intensidad de corriente, de repente dice corriente, ¿sí? Corriente. Pero dense cuenta de algo. Dense cuenta de algo. Ahí dice, que debe circular por el cable que alimenta toda la instalación de la habitación usando todos los aparatos funcionando. Usa la ley de Watts. Yo voy a encontrar la intensidad de corriente usando la ley de Watts. ¿Cuál es esa fórmula? Dense cuenta. Me voy a ir tantito aquí. Y me voy a ir aquí. Y la fórmula de la intensidad de corriente es esta. Esta es la fórmula que van a usar, porque esta es la fórmula de la ley de Watts para encontrar intensidad de corriente. Ahí mismo el problema te dice, utiliza la ley de Watts. Intensidad de corriente es la potencia entre voltaje. La potencia es la sumatoria total de lo que sumamos y el voltaje es lo que me proporciona la actividad, y ahí van a encontrar la letra I y les va a dar este. No les va a dar este, va a dar un ejemplo, les va a dar el amperaje. Ese amperaje, me voy a ir otra vez a la actividad. Ese amperaje, ahora sí, aquí en el 1.2 ya encontramos la I usando esa fórmula, ¿sí? Porque aquí te dice, usa la ley de Watts. Aquí está. Ok, dense cuenta de algo. Dice, a partir de la información de la siguiente tabla, selecciona. Ya encontré en el 1.2, el valor que yo encuentre lo voy a comparar aquí.
Por ejemplo, si me das 7, ¿qué calibre me recomiendan? El de Si el 12. No, si el amperaje es 7. El 18. Es correcto. El de 10. 18. 18. Ah, ya. 18. Sí, sí. Si me das 7, Sí, 18. es 18. ¿Sí? Ok, es lo mismo que les dije ahorita. Ustedes, dependiendo del 1.2, el valor que le den el 1.2, lo van a escoger aquí. Pero porque siempre me lo subrayan así. No, digan, yo elijo, yo te recomiendo el calibre 18 porque mi intensidad de corriente es de 7 amperes. ¿Sí? Escríbanlo. Tienen que decir por qué. No nada más, porque mucha gente nada más hace esto. Lo sombrea. No, necesitan decirme por qué lo están eligiendo. ¿Sí? ¿Por qué elijo? ¿Por qué? Porque si mi intensidad de corriente me da 7 amperes, yo elijo el calibre 18, porque estoy soportando, es el más barato y soporta mi instalación eléctrica. Ok, ¿dudas? No, Ninguna. gracias. Todo claro. Ok, Todo claro. vamos a hacer el 1.2. Dense cuenta. El 2, que diga el punto 2, lo vamos a hacer ahorita. De repente, por ejemplo, aquí mucha gente me dice, a doña Mago se le descompuso su plancha, por lo que lo llevó a reparar con su vecino Raúl. ¿Quién descubre que la resistencia, aquí vamos a encontrar resistencia interna, ha sido dañada y necesita reemplazarla por una del mismo valor? Sin embargo, en las especificaciones del electrodoméstico únicamente vienen estos datos. ¿Por qué quiero que vean estos datos? Porque aquí dice voltajes de 127. Estos son 60 Hz. Pero este es puro dato. Esto no lo voy a ocupar. Los 60 Hz no los ocupo. Nada más ocupo el dato de voltaje y el dato de potencia, que es 1500 watts. ¿Sí? Dense cuenta de algo. Aquí me pide que yo encuentre la resistencia. Para encontrar la resistencia voy a utilizar esta fórmula. Ahorita vamos a despejar, de esta fórmula vamos a despejar la R. Y de esta fórmula voy a despejar la I, pero ya la tenemos despejada. Aquí siempre se confunde. ¿Por qué siempre se confunden? Porque primero tengo que encontrar el valor de I y después encuentro el valor de R. ¿Sí? Ahí en la red, hay una actividad que está en la red que lo hacen en ese orden. Encuentran la letra R y abajo encuentran la letra I. Y no, la secuencia es primero encuentro la letra I y luego encuentro la letra R. Ahorita vamos a hacer un problema de estos para que ustedes comprendan cuál es la secuencia para encontrar resistencia cuando conozco voltaje y cuando conozco potencia, ¿sí? Y ya prácticamente con eso terminamos la actividad. Me voy a ir a mis recursos. Ahí va. Aquí está. Ok, vamos a empezar con la ley de Ohms. Dense cuenta, la ley de Ohms es igual que la ley de Watts, nada más que la única diferencia que les decía que la ley de Watts tiene la letra P. Si se dan cuenta, la V es voltaje, ¿sí? Es voltaje. La R es resistencia eléctrica y la unidad de medida es ohms. Pero de repente me dice que yo voy a encontrar esta letra griega omega. Cuando vean esta herradura, significa ohms, ¿sí? Y es resistencia. La letra I, aquí dice que es intensidad de corriente eléctrica, pero a veces no viene como intensidad de corriente eléctrica, viene como corriente o corriente eléctrica. Y la unidad de medida de la letra I es amperes, ¿sí? Y el voltaje, lo que les dije ahorita, es voltios o volts. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? No, hasta ahorita bien. Ok. Esa Hasta ahorita fórmula siempre se usa en ON. Siempre se va a utilizar cuando me digan la ley de Ohms. Esa es la fórmula que voy a utilizar. Pero muy aquí, bien. dense cuenta, aquí ya me lo va a dar despejado. Aquí tengo las 3 fórmulas de la ley de Ohms, que le llamamos comúnmente triángulo de la ley de Ohms. ¿Qué significa? Que si yo voy a buscar voltaje, utilizo esta fórmula. Si yo voy a encontrar resistencia, utilizo esta fórmula. Si voy a encontrar intensidad de corriente, utilizo esta fórmula. Cualquiera
cualquier dato que yo encuentre es lo que voy a utilizar, es la fórmula que voy a utilizar. Dense cuenta lo que voy a hacer ahorita. Quiero que ustedes hagan el siguiente problema. Nunca han hecho un problema usando la ley de Ohms, pero se van a dar cuenta que como ya hicimos ley de Watts, es muy igual. Sí, es muy, muy, muy similar. Ok. Ahí voy. Ok. Encuentren este problema. Ya saben, lo primero que tenemos que hacer es resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes. Primero la tabla de datos. Acuérdense, tablita de datos. 12 volts. Sería R igual a... Primero su tablita de datos. Ya cuando tengan la tablita de datos, ya escogen qué fórmula van a utilizar. Yo considero que es la segunda. ¿Es correcto? La verde. Es la verde. ¿Me dicen cuánto les da? 2.2. 2.2 ohms. ¿A todos les da lo mismo? Sí, 2.2 ohms. Así es, 2.2 ohms. Es correcto. Sí, 11 entre 5. Ok, muy bien. Les dio 2.2. 2.2 ohms. Acuérdense, unidad de medida son los ohms. Dense cuenta, lo voy a empezar a hacer. Dice, calcula la resistencia. ¿Sí? Me está diciendo que yo voy a encontrar resistencia. Entonces la letra R le pongo el signo de interrogación porque no lo conozco. Y de ese signo va a depender la fórmula que yo voy a agarrar. Dice, calcula la resistencia atravesada por una corriente con una intensidad de 5 amperes. Cada vez que me diga amperes, yo sé que va en la letra I. Entonces le pongo 5 amperes. Y una diferencia de potencial de 11 voltios. Va en la letra V. 11 volts. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si la R no la conozco, pues entonces voy a usar la segunda fórmula, que es la verde. Y voy a acomodar, en el voltaje voy a acomodar 11. ¿Sí? Volts. Y voy a acomodar 5 amperes. Y esto me va a dar lo que me habían dicho, va 11 entre 5 si da 2.2, ¿no? Sí, son 2.2. 2.2 ohms. 2. Ok, ya se dieron cuenta que como ya hicimos la ley de Watts, 2.2 ohms. ya sabemos cómo hacer la ley de Ohms. Es el mismo principio. Coloco mi tablita de datos y después veo qué fórmula voy a utilizar. ¿Dudas? Ninguna. Ninguna de momento. Todo bien, todo bien. Todo Ok. claro, asesor. Ok, hagan esa, encuéntrenme lo que me pide ahí. No se escucha, César. La tercera No, fórmula. no estoy haciendo nada. Estoy esperando que ustedes me digan cuánto les da. Ah, perdón. Sí, encuentren lo que nos pide ahí. Yo nomás estoy colocando datos, pero ustedes ya encuéntrenme lo que me digan y me dicen qué encontraron, cuánto les da y cuál es la unidad de medida. ¿3 amperes? 3. Eso me da 3 amperes. Es 3 correcto. amperes. Es 3 amperes amperes. porque estamos buscando la letra I es amperes. Muy Y bien. es la 30 amperes. amarilla. Sí, que es la intensidad de Sí, corriente. igual a V amperes. a R. Así es. Ok.
Se dan cuenta que de repente, por ejemplo, yo les digo, hay a veces que desconocemos muchas cosas, pero cuando lo hacemos y lo practicamos, le vamos entendiendo, ¿sí? La tercera semana y todas las demás semanas vamos a ir haciéndolo mucho más fácil. ¿Por qué? Porque van a ir entendiendo muchos conceptos. Y también pues ya quiero que aprendan a analizar un problema para plantearlo ustedes mismos. Aquí me dice, calcula la intensidad de corriente. ¿Qué significa? Que la letra I no la conozco. Que alimenta una lavadora de juguete que tiene una resistencia de 10 ohms. Entonces es R, es 10 ohms. Y funciona con una batería con una diferencia de potencial de 30 volts. Me está diciendo que son 30 volts. Y voy a utilizar la última fórmula, que es la letra I. Y voltaje es 30. Y la R es 10. Y esto es 3 amperes. ¿Dudas? Ningún No, asesor. ya Ningún asesor. Ninguna. Ningún Todo está asesor. claro. Ok. Entonces voy a pasar a este problema. ¿Sí? Dense cuenta. Este es como la plancha de Doña Mago. Me pide que yo encuentre la resistencia. Pero dense cuenta, yo tengo, nada más me está proporcionando potencia, que es 400, y me está proporcionando voltaje, que es 30. Si yo quiero utilizar la ley de Ohms para encontrar la letra R, porque ahí te dice que utilizas la ley de Ohms, y yo tengo voltaje, tengo 30, ¿sí? Pero no conozco la letra I. Entonces yo no puedo resolver este problema porque tiene dos incógnitas. Y cuando tiene dos incógnitas no lo puedo resolver. Entonces, ¿qué necesito? Necesito encontrar la letra I, que tampoco no conozco. Ah, pero yo conozco esta fórmula de la ley de Watts. ¿Sí se acuerdan que despejamos la letra I de aquí? Y si despejo la letra I, me quedó esta fórmula, ¿sí? Entonces, este fue con el que encontramos el voltaje, la intensidad de corriente para comparar el calibre del cable. Dense cuenta, entonces, yo conozco potencia. ¿Cuál es la potencia? La potencia vale 400 watts. Entonces le pongo 400 watts y le voy a poner aquí 30. ¿Cuánto les da esa operación? 13.33. 13.33. ¿Cuál es la unidad de medida de la intensidad de corriente? 13.33. 13.33. Unidad de medida. Amperes. 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 Ok. Dense cuenta Ahí de algo. donde se pierde uno. Pero poco a poco, no se desesperen, es poco a poco. Ya encontré la letra I. Ya puedo encontrar la letra R, ¿sí? Ya encontré la letra I. Ya puedo encontrar la letra R. El voltaje es el mismo, 30 volts. Lo voy a hacer más, lo voy a ampliar. Y la letra I es la que acabo de encontrar, 13.33 amperes. ¿Y cuánto les da esto? 2.25. 056. ¿Cuál es la unidad de medida de la 2.25. resistencia? ¿Qué encontramos? Son los Ohms. Es correcto. 25 ohms. 2.25 ohm. Sí, 2.25 ohms. 2.25 ohms. Eso es lo que vamos a hacer con la plancha de Doña Mago. Primero encontramos la letra I usando la ley de Watts. Es esta fórmula. Yo ya la tengo, aquí ya la tengo despejada, ¿sí? Y luego utilizamos la R para encontrar la ley de Ohms. Dense cuenta, me voy a ir tantito a la actividad integradora. Porque quiero que entiendan esta parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí se confunden. Dense cuenta, me está dando esta fórmula. Esta es la ley de Ohms, pero nosotros ya tenemos despejada la letra R, ¿sí? Esta fórmula ya la tienen despejada. Y esta es la ley de Watts, pero también ya tenemos despejada. De aquí de la primera despejamos la letra R para encontrar resistencia.
Y de aquí despejamos la letra I, que ya la tenemos despejada. Entonces, estas dos fórmulas no las utilizamos porque ya las tengo despejadas. ¿Cuáles son? Son estas. Ahí voy. Son estas, ¿sí? Esta es la ley, para encontrar la I, intensidad de corriente utilizando la ley de Watts, y este es para encontrar la resistencia usando la ley de Ohms. Y es lo que van a usar en el punto 2 para encontrar la resistencia de la plancha de Doña Magda. Pero esa es la secuencia. Primero encuentran I y luego encuentran R. ¿Quién tiene dudas ahí? Ninguna. Ninguna, asesor. Ok. Espero acordarme el orden. Sí, porque lo que ahorita ya me enviaron actividades y el orden está mal. El problema es que hay una actividad que está en la red que el orden lo tiene mal. Por eso ahí nos damos cuenta cuando se guían de actividades que están en la red. Yo por eso siempre les digo, ¿cuál es el orden? Dense cuenta de algo. Vamos a usar otra fórmula, porque para encontrar la resistencia hay una fórmula directa, ¿sí? Dense cuenta de algo. Aquí tengo, esta fórmula es la potencia, ¿sí? Esta fórmula es la que vimos aquí, dense cuenta. Cuando estuvimos haciendo estos ejercicios, la fórmula 1, la 2 y la 3. Potencia es igual a voltaje al cuadrado entre resistencia. Este ya lo usamos, que es para encontrar estos 720. Nosotros usamos esa fórmula. Dense cuenta de algo. Yo puedo utilizar esa fórmula para que sea directo. Les acabo de desactivar el audio. Dense cuenta, esta es la fórmula, ¿sí? Pero me está pidiendo resistencia y aquí yo tengo potencia. Voy a despejar para encontrar resistencia. Dense cuenta, si la R está dividiendo, ¿cómo lo paso al otro lado? Multiplicando. Es correcto, pasa multiplicando. Ok, pero ahora la P está de este lado, pero la P está multiplicando, ¿cómo lo paso al otro lado? Dividiendo. Dividiendo. Ya tengo mi nueva fórmula para encontrar resistencia directo. Ah, ya, Esto, nada más se saca, perdón, se saca esto nada el más voltaje al Aquí cuadrado y 30, ya se divide en la potencia. 30 volts al cuadrado y lo divido entre la potencia, que es 400. Díganme cuánto les da. Aquí le voy a poner todavía watts. 2.25. 25. Ok, dense cuenta de algo. Ahorita me lo voy a llevar, nada más que quiero quitar este. Me dicen que me da 2.25. Sí, 2.25. Ok, ohms. Este me lo voy a llevar, ¿sí? Dense cuenta, me lo voy a llevar y lo voy a poner aquí. ¿Me da lo mismo, sí o no? Sí. Sí. Okay. Sí. Resultado sí. Pueden utilizar cualquiera de las dos fórmulas para encontrar la resistencia en el punto 2, en la resistencia de la plancha de Doña Mago. Sí. ¿Sí? Aquí sí es válido. Más adelante no. Cuando no se pueda utilizar las dos fórmulas, yo les voy a decir, aquí no se utiliza. Nada más, el procedimiento es este. Y les voy a explicar por qué, ¿va? Ok, dudas. Porque aquí el punto 2 lo pueden hacer de dos maneras. Dense cuenta, ustedes van a hacer esto mismo que hicimos, pero tienen dos opciones. O lo hacen así. Este es el procedimiento correcto. Primero encuentro I y luego encuentro R. ¿Sí? O utilizo extra y encuentro la R directamente. Y me da exactamente 2.25 ohms. Solo una duda. En el primer problema siempre, bueno, se busca I primero y en el segundo R. Es que en el segundo yo ya tengo una fórmula directa para encontrar la resistencia. Ah, ya. Es la que mostró al final, ahorita. Sí, es la que muy está bien. ahorita en la pantalla.
Esta fórmula ya está directa, porque aquí despejé. Estaba P, pero yo la P, la R, como está dividiendo, la paso multiplicando y la P la paso dividiendo. Y esta fórmula que va a quedar en amarillo, esta que va a quedar en amarillo, es para encontrar resistencia usando la ley de Watts. Ya. Pero el procedimiento correcto es este. Este es el procedimiento correcto. Primero encuentro I usando la ley de Watts y luego encuentro la R usando la ley de Ohms. Muy bien. Ok. Gracias. ¿Dudas? Porque eso es lo que van a hacer ustedes para la actividad integradora 2. No, ninguna duda. Creo que no. Ninguna, asesor. Ok. Vayan avanzando. El fin de semana se supone a nosotros el sábado y domingo no deberíamos de conectarnos, pero es algo difícil de hacer. Yo voy a estar al pendiente de ustedes por cualquier duda que ustedes tengan. Mándenme un mensaje a la plataforma o mándenme un correo. Cualquiera de las dos maneras, yo voy a estar al pendiente para poder contestarles lo más rápido que se pueda. Sábados voy a estar desde toda la mañana hasta las 6 de la tarde. Después de las 6 de la tarde ya me desconecto y ya no me vuelvo a conectar. Me conecto hasta el otro día, el domingo temprano. Y el domingo también estoy todo el día conectado hasta las 6 de la tarde. Ya después de las 6 de la tarde, pues ya descanso. Si me mandan algo el domingo a las 8 de la noche, lo voy a ver hasta el lunes, ¿sí? O si el sábado me mandan algo a las 8 de la noche o 9 de la noche, lo voy a ver hasta el domingo. Pero en la mañana, si me mandan algo, yo voy a estar entrando de manera intermitente para poder resolver las dudas que ustedes tengan. Yo voy a estar al pendiente de ustedes, ¿sí? En el momento que tengan una duda, yo prefiero 1000 veces que me pregunten a mí, a que busquen una actividad en la red y vayamos a caer en plagio, ¿sí? Entonces, Gracias. ahí voy a estar al pendiente de ustedes. ¿Dudas de lo que vimos hoy? Ninguna, asesor, gracias. Ninguna, asesor. Ningún Ok. asesor. Entonces, hoy, por el día de hoy, sería todo. ¿Sí? Entonces, que pasen Una pregunta, asesor. Yo tengo Dime. una duda. Gracias. A la actividad 1, ya me la calificó, pero estoy mal. Si rectifico y la vuelvo a enviar, ¿puede hacerse normal en la plataforma? Una actividad reprobatoria es debajo de 6. Si está debajo de 6, lo pueden volver a enviar. Ok, muchas gracias. Sí, nada más reemplazan el archivo que está y yo lo califico. Ok, gracias. No, de nada. ¿Ya no hay más dudas? Y si no está por debajo de 6, ¿puedo reenviarla entonces o tampoco? Esa sí no. Después de 6, ya no debería de poderse enviar. Si nada más cuando se reprueba la actividad sí se puede enviar. Porque si no, imagínense, si lo están enviando, pues nunca vamos a acabar de calificar. Pero cualquier duda, ¿no? ¿Quién habló ahorita de arriba de 6? No, Diana, por eso es Diana mi Valadez. Ok, si cualquier duda como quiera, mándame un mensaje y lo revisamos más a detalle. Ok. ¿Sí, Diana? Ok, asesor, gracias. Sí, gracias. Ok, ¿ya no hay dudas entonces por el día de hoy? Ninguna, asesor. No, ninguna. Gracias, profesor. Gracias. Asesor, muchas gracias. Que pasen Gracias. bonita Buenas noche. noches. Igualmente, Gracias. gracias. Que descansen. Bonita noche Hasta para luego. todos. Igualmente, Buenas noches, que descansen. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos, descansen.